Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 12 en las Islas Canarias y continuamos nuestro viaje. Hay mucho espacio en blanco todavía esperando, pero antes los saludos para los que estéis ahí conectados en directo en nuestra sintonía en Radio Nacional, sin olvidar a todos esos que estáis en la radio online en cualquier parte del mundo. Saludos desde España, un placer que estéis ahí. No queremos olvidarnos tampoco de todas esos cientos de miles de personas que nos descargan en el podcast de Radio Nacional, que disfrutéis del programa a cualquier hora que lo estéis escuchando. Y seguimos con un viaje lo ha llamado nuestra invitada del héroe. Tiene que ver un camino que nos propone, un camino que tiene que ver con los chakras, algo para superarnos. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Los chakras son centros receptores, asimiladores y transmisores de la energía vital del cuerpo. Están situados a lo largo de la columna vertebral y se relacionan con el sistema endocrino de glándulas y hormonas vitales. Cada chakra es un centro de energía de una importancia trascendental, pues refleja un aspecto de la conciencia esencial para nuestras vidas. Generalmente los chakras van abriéndose de abajo a arriba, del primero al séptimo, empezando por aspectos materiales como la supervivencia, la sexualidad o el poder personal, para ir ascendiendo e integrando aspectos más sutiles y espirituales. Al ir despertando, movilizando e incorporando la energía de cada centro, se van integrando diferentes niveles de conciencia, la cual va expandiéndose cada vez más en su camino hacia la individualización. Conozcamos algo más de estos centros energéticos. Vamos de viaje, de regreso a casa, a través de algo que nos ha llamado siempre mucho la atención. Y para hacerlo tenemos con nosotros María José Álvarez. Buenas noches, María José. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, contento de volver a verte. Eres licenciada en Ciencias de la Información y terapeuta transpersonal. Sí. Y nos conocemos hace tiempo, ¿verdad? Nos conocemos hace tiempo, hace mucho tiempo. La otra vez que te veía, te decía, ¿de qué la conozco? ¿De qué la conozco? Nos conocemos hace mucho tiempo. Hace mucho. ¿Cómo te da por escribir estas cosas sobre chakras y todo esto? Bueno, empezamos a escribir sobre chakras hace tiempo, Guillermo y yo, en el primer realidad, el Chakras el regreso a casa se inicia con Chakras el viaje del héroe, es su hermano mellizo. Los hacemos los dos, es un libro que hacemos los dos, o sea que es un libro entero, pero hacemos un ladrillo tan grande que no hay manera de publicarlo. Lo que hiciste fue separarlo. Fue separarlo. Fue una propuesta de Alfa Omega, después de recorrer todas las editoriales, y al final les hicimos caso, hicimos una parte de técnica, que es Chakras el viaje del héroe, y una parte novelada con técnica, que es Chakras el regreso a casa. Yo recomiendo la lectura porque es delicioso. Pero voy a ser un poco crítico, ¿te parece? Claro. Eso de los chakras, así es como se anuncia aquí, vamos a hablar de chakras, aunque vamos a darle otro enfoque. ¿Es algo cierto o es un invento de los místicos para montarse historias? Pues puede ser un invento de los místicos, ¿por qué no? Pero bueno, yo me creo que es cierto, si no, no escribiría sobre esto. Pero bueno, a mí me da igual. Lo importante es que a mí me sirve de mapa. Es un mapa del inconsciente, como son los arquetipos, o como son las regresiones, o como son los sueños, o las sincronicidades. Da igual, o como son los símbolos del Reiki, o como el mapa astral, o el mapa que está en las manos. Ya. Da igual. Me dicen que no hace falta que te acerques tanto al micrófono. Vale, perdón. Es que tiene un imán el micro. Sí, ¿verdad? Te atrae. Sí.
habláis en una parte del libro, porque has escrito un libro con Guillermo, no sé el apellido. Guillermo Hernández Coronado. Hernández Coronado. Hablas en una parte que hemos perdido la conexión. ¿En qué momento hemos perdido esa conexión? ¿Y qué conexión era? ¿A qué estábamos conectados? Estábamos conectados a la fuente. ¿Qué es la fuente? ¿Dónde está la fuente? Bueno, ¿dónde está la fuente? Bueno, a ver, la fuente. ¿Qué preguntas más complicadas me haces? Claro, yo me pongo a hablar de estas cosas místicas y entonces me tienes que hacer preguntas complicadas, ¿no? Pues hubo un momento en el que quizás estábamos, todos pertenecíamos, en realidad, bueno, todavía seguimos conectados, ¿no? ¿Por qué no? Se supone que todos estamos conectados entre todos nosotros y que estábamos conectados a la sabiduría de que somos el Dios de nuestro mundo personal, que eso sería la fuente, de una manera tratado de una manera simbólica. Y de alguna manera nos perdimos esa conexión porque dejamos de sentirnos dioses de nuestro mundo personal. Y esa es la conexión que hemos perdido. Quizá por la forma de vida que tenemos en esta sociedad. Sí, por la forma de vida, porque vivimos una vida que solamente es trabajo y consumismo, ocio, y en realidad estamos vacíos. Nadie sabe que somos el Dios de nuestro mundo personal. Ya. Van a tener razón esos que dicen que estamos involucionando en vez de evolucionando y que la especie va hacia atrás, que somos menos inteligentes que era, yo que sé, un guerrero de Grecia, que si alguien decía por ahí que si se presentara en este momento nos asombraría con sus habilidades, con su rapidez mental, con su ingenio. Puede ser. Hombre, yo no creo tampoco eso, creo que vamos evolucionando en cierta medida. Cada vez hay más gente que quiere estar conectada o despierta. ¿Tú crees? Yo creo que sí. O quiero pensarlo, por lo menos. Vamos a pensarlo. Aceptemos que no son un invento, que si son un invento es un mapa. Vosotros en el libro hay muchos aspectos de los cuales podríamos hablar, pero para vosotros son como un camino de regreso a casa, ¿no? ¿Los chakras? Sí. Sí, son un camino de regreso a casa, porque partimos de la densidad del primer chakra, que tiene que ver con la supervivencia, y llegamos a la trascendencia del séptimo. Entonces sí, ahí hay un mapa de regreso a casa. Y en el libro, a la unidad. En el libro, mucha gente he oído que los asimilaba, los unía a determinados lugares del planeta, haciendo como un trabajo energético. ¿Hay puntos en el planeta que son chakras también? Hay muchos puntos en el planeta que son chakras. En el libro nosotros escogemos un mapa que nos ha parecido interesante, que es el mapa que trazan los ángeles de Paiporta. Vamos, que es que es una corriente, pero en realidad no nos importan los ángeles de Paiporta tampoco, nos importa el mapa que ellos siguen. Ya, ¿te refieres a esos supuestos ángeles que había en Valencia, Paiporta? Sí, pero a mí la historia no me importa, realmente. Nosotros nos ha gustado la manera que ellos han vinculado los chakras con ciertos lugares de la Tierra. ¿Hablamos de ellos, te parece? Me parece bien. Primer chakra lo asimiláis a Monte... Bueno, primero habéis elegido... ¿Estás mirando la lista? Sí. Habéis elegido... La tengo aquí escrita y me miras así con la cara. Vale, me estás asustando con los montes. No, está bien. Habéis elegido lugares cerca de Tierra Santa. Sí. Palestina, lugares que acabamos de visitar nosotros hace poco tiempo. Así que casualidad. El primero sería el Monte Hermón en Palestina. Sí, el Monte Hermón. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo es ese monte? No sé, cuéntame algo. ¿O por qué está el primer chakra allí? Ahí donde se enterró Abraham. Ahí es donde está la tumba de Abraham. Ahí es donde está la tumba de Abraham. La verdad es que yo en los montes no me lo sé muy bien y por los motivos. Nosotros hemos cogido esos lugares porque nos parecía chulo un viaje por Tierra Santa y por el Mediterráneo. No nos apetecía hablar de los lugares típicos asociados a los chakras, como por ejemplo, que hay muchísimos, que sé, están el Shambhala, Machu Picchu, pero nos apetecía hacer un viaje como muy típico. Queríamos hacer un viaje especial, diferente, y nos gustó la idea de que nos proponían esta corriente. Lo leímos en el libro de Samagel, me parece, en un libro, y nos gustó la idea. Yo entrevisté como el director o a la persona clave de esa organización. Me gustó lo que me contaba y entonces nos pusimos a escribir basándonos en eso, pero no tiene nada que... partimos de esa idea, pero no tiene nada que ver con lo que ellos manejan. Déjame de todas formas que digan todo. El primer chakra en Monte Hermón en Palestina, el segundo el Monte Charax en Palestina también. No tengo ni idea dónde está esto.
Es el monte Charax es la misma cadena montañosa donde está el monte Hermón. Y lo que pasa es que el sitio donde ellos ubican el segundo chakra es indefinido. Entonces, como es indefinido, le han puesto el nombre de Charax. Tercer chakra, monte Sinaí. ¿Has estado una vez? En el monte Sinaí no he estado. No, he estado en el monte Tabor. Monte Tabor, que es el cuarto chakra que está en Israel. Quinto chakra, monte Nebo en Jordania. Sí. Sexto chakra, el monte Puig Campana, que está en Barcelona, en Cataluña. Está en Valencia. Ah, Valencia. Está en Valencia. Ah, es verdad. Sí, en Alicante. Y el séptimo, el monte Carcep el Lyon, que no está localizado geográficamente. Ese no está localizado geográficamente porque se supone que ese está en el interior de cada uno de nosotros. Ya, pues cuéntame un poco, ¿cómo podemos hacer ese viaje de regreso a casa con ese mapa que son los chakras? ¿Cuáles son las claves? Empezamos en el primero, que es donde está la supervivencia, o sea, aprendemos a sobrevivir. En el primero es donde aprendemos a tener a pertenecer a un grupo, aprendemos códigos de honor, es la familia, son nuestras raíces, es el chakra raíz. Entonces aprendemos a sobrevivir. En el segundo... ¿Hay una edad para desarrollarlo fisiológicamente? Para mí, es que luego ahí está otro tema, ¿no? Yo me baso, o sea, nosotros nos basamos muchísimo en la psicología, ¿vale? Y la psicología evolutiva, cada psicólogo tiene una teoría de cómo evoluciona el ser humano. Sí. A mí me gusta utilizar una que es junguiana, que dice que cada 12 años se repite un arquetipo y que divide habla de periodos de 4 y de 2 años. Entonces, el chakra raíz, según esta teoría, que yo la utilizo porque la compruebo con mi trabajo, se desarrolla de los 0 a los 4 años. Para mí el chakra raíz estaría ahí, en ese periodo de tiempo de los 0 a los 4 años. Y en ese tiempo tenemos relaciones con la familia, como decías. Sí, en ese tiempo, y que luego se vuelve a repetir de los 12 a los 16, luego la volvemos a vivir de los 36 a los 40 y así, ¿no? Entonces, en ese tiempo, nosotros aprendemos a salir de la orfandad. Vivimos el huérfano y aprendemos a salir de la orfandad. Y entonces tiene que ver con todo cómo se forma nuestro inconsciente con las relaciones familiares, con la familia. De alguna manera la familia es el principio de la vida de cada uno, el principio de la psique. Antes iba a hacer una mínima pausa. ¿Los chakras están activos desde que nacemos o se van despertando? Están activos desde que nacemos. Lo que pasa es que los 3 últimos, o sea, el garganta, el tercer ojo y el corona, se supone que hay gente que no los llega a abrir nunca, porque es que depende de su evolución. Y hay gente que ni siquiera llega al corazón. ¿Sí? Pero los 3 primeros, o sea, nosotros nacemos con todos, pero los 3 primeros es el pan nuestro de cada día de todas las personas. Ahora vemos alguno más. Bebe un poquito de agua si quieres. Sí. Saltamos del primero al segundo. En el libro tenéis algunos dibujos y ponéis incluso templos a los que se refieren con un poco cada uno de los chakras, ¿verdad? Sí, hablamos de templos, sí, porque los personajes que son Venus y Mercurio van haciendo un viaje por estos chakras y se van haciendo, en cada templo hacen una meditación que es iniciática y que les introduce en el templo. Y se encuentran con guardianes y es una aventura interior en realidad. Yeah. Segundo chakra fisiológico. El segundo chakra está en la zona del bajo vientre. Ahí es donde se sitúa, y ahí aprendemos en el primero hemos aprendido a sobrevivir, en el segundo aprendemos a relacionarnos con el otro, y es la otredad, son las relaciones sexuales, es el disfrute, el placer. Y la edad fisiológica, o la edad, como tú me decías, evolutiva, estaría de los 4 a los 6 años. Sí, ahí no hay todavía relaciones sexuales, ¿no? Aunque empiezas a tener una relación ya sexual contigo mismo, ¿no? En realidad de los 4 a los 6, de los 6 a los 8 estarían esos dos. No es porque haya relaciones sexuales, pero el niño de los 4 a los 6 años entra en el mundo de los sentidos. Ajá. Vale. Y es por eso por lo que lo vinculamos ahí, en esa fase. Ya. Y de los 6 a los 8 empieza a tener que o sea, se supone que entra el mártir. Por edad evolutiva, me estoy metiendo en un lío importante, pero bueno, y tiene que empezar a escoger cosas en su vida. En el primero experimenta y en el segundo, o sea, en la primera fase de los 4 a los 6 experimenta y de los 6 a los 8 tiene que escoger. Ya, qué complicado es eso, ¿no? Y en realidad el segundo chakra es experimentar y escoger, experimentar y comprometerse, experimentar. Ya. ¿El tercero?
El tercero es el poder, es el plexo solar, está en la zona del estómago, es el aparato digestivo, y nosotros aprendemos a encontramos una individualidad. De alguna manera tenemos que encontrarnos con nuestro guerrero y defender lo nuestro, encontrar nuestro ego, decir aquí estoy yo, y defender, poner límites, conectar con nuestro poder personal. Es como nos hacemos hombres en el tercer chakra. Sí. ¿Edad? Sí. Y la edad estaría de los 8 a los 10. Vale, y luego se repite de los 18 a los 20, de los 32 a los 34 y bueno, sucesivamente cada 12 años. Y esos tres son los que funcionan, digamos, de forma normal, natural en todos los seres humanos. En todos ¿no? los seres humanos. Llegaría el cuarto, que sería más complicado. El cuarto es conquistar el corazón, conquistar el amor incondicional. ¿Cuántas personas aman incondicionalmente? ¿Muchas? Pregunto. Muy pocas. Ya. De alguna manera, para eso tienes que rescatar a tu niño y sanar sus heridas. Rescatar a tu niño y sanar tus heridas. Sí, las heridas de tu infancia, porque todos en el fondo somos niños heridos. Y si tú te haces cargo de ese niño, sanas sus heridas y empiezas a conquistar el Dios, a vivir en la unidad, a vivir el Dios que eres, es como si te salieras de la dualidad. En realidad el final del camino está en el corazón. Luego los siguientes es como, bueno, seguir avanzando, seguir evolucionando. El cuarto sería una consecución de una gran meta ya, digamos, Es ¿no? una gran meta, porque si tú empiezas a conectar con el Dios que eres, empiezas a ver a Dios en todas las cosas y en todas las personas. Y ves la maestría en todo el mundo. Entonces ya, eso ya es brutal. Tremendo. Supongo que eso lo consiguen los grandes maestros, los que tenemos como avatares. Sí, eso es Jesús, eso fue Krishna, Buda. Ya. En adelante, ¿cuál sería el camino? En adelante el siguiente camino sería el quinto chakra, que es la garganta, y que es convertirte en el mago de tu vida. De alguna manera empiezas a crear desde el pensamiento y expresas el ser que eres. Entonces, de alguna manera ya te empiezas a salir de la dualidad. Ya no estás en la dualidad. El siguiente paso sería el sexto chakra. Espera, quiero quedarme el mago. Es decir, que con tu mente puedes provocar, acercar a tu futuro, atraer a tu futuro las cosas que... Empiezas a crear las cosas que tú quieres a tu vida desde el pensamiento. Es como, de alguna manera nosotros, todas las personas creamos la realidad desde lo que creemos. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Ajá. Pero cuando tú llegas al mago eres consciente de en lo que tú crees y entonces creas la realidad de una manera consciente, basada en tus creencias. Empiezas a crear en positivo. Tanta fuerza tiene el pensamiento o ese deseo que podemos tener dentro. Sí, porque si ese deseo está conectado con tu ser y en línea con tu ser, claro que tiene fuerza. Seguimos. Ese sería el quinto. Ese sería el quinto. ¿El sexto? El sexto sería el famoso tercer ojo, que es una unión de los dos hemisferios cerebrales, del izquierdo, la razón, y el derecho, la intuición o la emoción. Y desde ahí nos abrimos a la voz interior. Ahí nos damos cuenta que todo es maya, como decían los hindúes. Ilusión. Y que en realidad la realidad no es real, no existe. Y que tú puedes crear tu propia realidad. Ya lo empezabas a hacer en el mago. Vamos, en el quinto chakra. ¿Y del séptimo? Y del sexto pasamos al séptimo, que sería la fontanela, la coronilla. Y ahí nos conectamos a otros planos. Ahí estarían los mediums de alguna manera. Bueno, pero lo que pasa es que los mediums tienen que haber hecho todo el recorrido y estar muy alineados a su corazón para funcionar bien desde el corona. Es la conexión con otros planos, es salirnos ya de la dualidad y ascender, volver a casa. Nadie está ahí. Nadie que conozcamos que esté vivo ahora mismo está ahí. Nadie llega ahí. Yeah. Han llegado, es la apertura de la Kundalini. Y eso pues ha llegado, pues ahí sí que ha llegado Jesús. Yeah. Al corazón también, pero ahí sí que ha llegado Jesús. Pocos más. Has dicho la fontanera, los niños tienen abierta la fontanera. Los niños sí. ¿Les funciona más fácilmente ese chakra? Es decir, sí. ¿Son capaces de percibir esa otra...? Los niños son muy perceptivos, perciben otras realidades muy fácilmente. Ya. Sí. La Kundalini, ¿qué es la Kundalini, has dicho? La Kundalini es la energía vital, que se supone que los hindúes hablan de ella como una... ponen la metáfora de una serpiente, que se supone que vive enroscada en el primer chakra, ¿cómo se llama?
El sacro, ¿no? Sí. El sacro. Y que a medida que tú vas dándole luz a todos esos arquetipos, que son los chakras que te he contado, va despertando hasta que llega al corona, que está totalmente abierta, despierta. Ya. ¿El sexo tiene algo que ver con la Kundalini? ¿Sirve para despertarla, para moverla, para...? El sexo consciente, sí, en lo que llaman el tantra, sí. Muy bonito todo lo que acabas de decir, pero ¿eso cómo se hace prácticamente? María ¿Eso José. cómo se realiza Sí, en ¿cómo la se realidad? realiza? Sí. Ya os lo decías, los chakras son arquetipos, ¿vale? Entonces es trabajar de una manera práctica con todo eso. Por ejemplo, hablaba con Olga fuera, el chakra Nuestra raíz... compañera de producción que anda por ahí, que habla mucho, le gusta ver mucho estos temas. Por ahí me saluda. El chakra raíz, aunque ya no está muy de acuerdo con lo que voy a contar, pero bueno, el chakra raíz se puede trabajar de muchísimas maneras, ¿vale? Pero una de las maneras de trabajar el chakra raíz bastante efectivas son las constelaciones familiares, porque es trabajar con el sistema familiar que son tus raíces, Ya. ¿vale? El segundo chakra, bueno, pues el segundo, también habría muchas maneras de trabajar el segundo chakra, pero como el segundo chakra tiene que ver con el elemento agua y es el placer, bueno, todas las terapias que trabajan con parejas, con lo que es la pareja, la relación de pareja, porque eliges a las parejas, con el otro, está bien, pero también aquí valdrían los masajes, ¿vale? Evidentemente, con cada chakra se puede trabajar desde muchos aspectos, porque cada chakra se sana con los colores, también minerales se pueden sanar los chakras, equilibrarse, meditaciones, con alimentos, o sea, hay muchas maneras de trabajar los chakras. Lo que pasa es que nuestra propuesta es más psicológica, más psicoterapéutica. Ya. El tercer chakra, todo lo que sea colocar el poder, sacar la rabia, porque el tercer chakra está lleno de sombra. El trabajo con la sombra es fundamental para tener un buen guerrero, un buen tercer chakra. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea el trabajo simbólico con la sombra, incluso sacar la rabia de una manera simbólica, no hace falta que mates al vecino o que mates viejas por la calle, no hace falta eso, no llegamos a eso. Pero si tú sacas la rabia en tu casa o en un monte, gritando, o dándole tortas a un cojín, ¿sabes? Descargándote, estás sanando el tercer chakra. El cuarto, trabajando con el niño interior. El quinto, todo lo que sea expresar, cantar, hacer teatro, sanas el quinto chakra. El sexto, el trabajo con lo simbólico, con el inconsciente, las regresiones, por ejemplo. O sea, hay muchas maneras de trabajar el sexto chakra, los sueños. Y el séptimo, meditando, ayunando, yendo hacia el interior. Ya. ¿Y la gente que no sabe nada de esto de los chakras, se puede desarrollar? ¿O? Sí, claro. Ah, bueno. No es necesario conocer toda esta metodología, digamos, que a veces es complicada. Pero... No, en los chakras es un camino muy fácil, en realidad. Está en el yoga también. Los que practican yoga también están trabajando con sus chakras. Sí. Hay muchas maneras de trabajar con los chakras. ¿Y se puede conseguir? Es decir, ¿es un mapa preciso para regresar a casa? Sí. ¿Sí? Sí, se puede conseguir. Sí, hombre, no estamos ascendidos ni Guillermo ni yo, todo hay que decirlo. Pero sí que puedes vivir más feliz, que es de lo que se trata. Es nuestro objetivo, que la gente viva más feliz, más alineado con uno mismo. Más cerca de la unidad y más lejos de la dualidad. Vivir en la dualidad es vivir todo el rato entre felicidad, desgracia, ¿me entiendes? O sea, luz, oscuridad, y sin embargo vivir en la unidad es estar feliz contigo mismo, estar en paz. Y cuando lo haces se te van acercando gente que es más afín a ti y las cosas comienzan a ser más fáciles. Sí, porque tú empiezas a vibrar de otra manera y te viene gente de una vibración más afín a la tuya. O sea que se puede volver a casa. Claro que se puede volver a casa. Queremos volver a casa. Dice que me decía María José ahora que va a hacer un curso, así que atentos, vamos a dar la dirección en un momentito. Bueno, dilo, ¿de qué va a ser el curso? El curso se llama Chakras, el viaje del héroe. Trabajamos con lo que trabajamos en los dos libros, ¿vale? Y es un curso intensivo de verano en Gredos, planteado como unas vacaciones conscientes, donde vamos trabajando en 9 días con los 7 chakras. 9 días. De una manera es un taller muy activo, como muy lúdico. Y esto lo hacemos este verano desde el 18 de agosto hasta el 26.
Espera que apunto, 18 al 26. Al 26 de agosto. ¿En Gredos? En Gredos, sí. Vale. La información está en la página web del libro, es chakraselregresoacasa.es y chakraselviajedelhéroe.es, los dos. Chakraselregresoacasa.es y chakraselviajedelhéroe.es. María José, ha sido un placer como siempre tenerte con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias. Si pudiera me apuntaba a ese curso. Pues sí, encantados. Me gustará, estamos en contacto mientras tanto, Estamos ¿vale? en contacto, Chakras, claro que sí. elregresoacasa.es y chakraselviajedelhéroe.es. Sí, exacto. Gracias. Insisto que ha sido un placer. Muchas gracias. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado pronto. Para ser quien quieras ser. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Y ahora llega la historia de una condesa, una extraña condesa, un tema que pone los pelos de punta. Estuvo considerada como la primera vampira y su vida está llena de extraños actos que realizaba. Se ha preparado un riguroso estudio sobre ella. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Y para conocer más detalles de este personaje que os hemos presentado ahí, saludamos a nuestro invitado Juan Schreiber. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho bien. ¿Tienes... Schreiber o Schreiber, da igual. Tienes un apellido un poco complicado. Eres químico, profesor de ciencias y matemáticas, y bueno, has escrito una novela que nos llamó mucho la atención, que se llama Condesa Bathory, la señora del hidrógeno. Es cierto que hemos dado unos cuantos datos de ella. ¿Por qué ejerce tanta fascinación y quién era esta Condesa Bathory? Bueno, vamos a ver, la Condesa Bathory era hija de dos primos, Georgi y Jan Bathory, es ella de la línea Exet, porque la familia tenía dos líneas de linaje, eran de la alta nobleza húngara desde la Edad Media, desde siglos, del siglo XII o XIII. Y estamos hablando ya nació a mediados del siglo XVI, nació en 1560, creo, ¿sí? Y murió en 1614, a los 54 años. Ya. Ella tenía una extraña obsesión con la belleza y con la juventud, ¿verdad? Porque cuenta que vio una anciana y dijo que, bueno, que dentro de poco sería vieja también ella, ¿no? Sí, bueno, es que el hecho de que muchos autores y intelectuales y mucho más consagrados que yo, que es curiosa la palabra consagrar, de dónde viene, de lo sagrado y de lo más culto, se le aplica el sagrario de sangre, porque ya sabemos que la magia, religión y filosofía primitiva estaban todas unidas y era un culto de sangre. Hasta los caníbales de Atapuerca lo manifiestan, vamos, de hecho. Llevamos un culto de sangre en los genes, 800.000 años. Entonces, bueno, ella tenía mucho de ese carácter ancestral, porque descendía de una familia magiar muy antigua. Los magiares eran un pueblo muy guerrero, muy, digamos, desde el punto de vista moderno, muy salvaje, muy primario, ¿no? Y luego se fue civilizando por el contacto con la población que era de origen romano, ¿no? Romanizado de allí. Y ellas, pues, fueron de las familias nobles más antiguas de allí. Y era una época muy interesante, una época de transición entre el mundo medieval y el mundo moderno. Estaban bajo la resaca del cambio de era de la galaxia Gutenberg, de la imprenta. Ahora estamos también en una situación parecida. El Occidente tiene rivales exteriores fuertes de la economía y la ciencia, lo tiene en China, lo tiene en la India, lo tiene en muchos puntos del mundo que no lo tenía. Estamos también en una época de transición y de resaca de la galaxia Internet, de otro gran cambio de era, en la tecnología y del conocimiento. Hay una serie de paralelismos profundos entre su época y la nuestra, y además también ella en cierta manera se adelantó a su tiempo, porque era una mujer muy culta, muy inteligente, era niña precoz, hablaba la parte de latín, griego, la parte de húngaro, su lengua natal quiere decir latín, griego, alemán, italiano. Era una verdadera cortesana del Renacimiento, a nivel de sus visitas a Viena, donde tenían una casa muy cerca del Palacio Imperial.
conocía bien a Rodolfo II, por referencia se cargaba con él, porque Rodolfo II era muy aficionado como ella al ocultismo, al esoterismo, a la astrología, a la alquimia. Entonces ese ambiente, que era una mezcla entre lo más primitivo y medieval y las creencias más ancestrales, tipo de la bruja del bosque, como su famosa asistenta y consejera Darbulia, que era una auténtica bruja del bosque de cuento. Ahora nos cuenta sobre ella. Déjame que te corte un poco. Pareces, en vez de profesor de química, profesor de historia. Es que me encanta la historia, me encantan los mitos y me encanta el tema oscuro desde muy pequeño, incluyendo, por supuesto, los vampirismos especialmente. Déjame que te vaya preguntando cositas, ¿vale? Ya nos has puesto un poco una primera fotografía de lo que era este personaje. ¿Por qué se dedicaba o le gustaba tanto la magia roja en este caso, que no la negra? Bueno, roja tiene que ver con sangre, ¿no? Sí, la magia roja es aquella que utiliza el sexo y el dolor, o sea, los ceremoniales sadomaso, como base para liberar una energía que supuestamente sirve para algo, como hace todo mago con otros métodos. Por ejemplo, en este caso, ella lo hacía con la magia más elemental, la idea más primitiva de la magia. Él tomaba la sangre, se la untaba y bebía la sangre de las chicas jóvenes con las que hacía ceremonias sexuales, ¿sabes? Sadomaso, para que el dolor y el placer activaran esa sangre y le sirvieran a ella para regenerarse su cuerpo y mantener la lozanía y la juventud, transfiriéndola del cuerpo de sus víctimas a ella misma, de la donante a ella misma. Todo un personaje. Fue condenada, bueno, se le acusa de haber asesinado 630 muertes, aunque dicen que, bueno, que esto puede ser... pero sí es la mujer que más ha asesinado en la historia. Vaya persona. Bueno, eso es muy relativo, porque si hablamos, por ejemplo, de Catalina de Medici, que ordenaba asesinar, o incluso de personajes históricos antiguos, como por ejemplo la faraona Hatshepsut, o por ejemplo la misma Catalina la Grande de Rusia, en tiempos mucho más modernos, un poquito después de ella. Ha habido unas como ella y peores que ella, por supuesto. Ya. Se rodeó, como dices, de una corte de gente que tenía que ver con el esoterismo, y estaba Darbulia, esa bruja. ¿Quién era? ¿Una bruja del bosque, dices? Pues Darbulia era la típica superviviente del culto original de la madre tierra, del culto de la diosa, que ahora se ha puesto de moda en plan edulcorado y a la New Age, y en plan así de buenísimo, de supermarket yankee, que a mí me fastidia terriblemente, pero en su origen era un culto a la diosa madre, tanto muy blanco en lo blanco y muy negro en lo negro, como corresponde a lo femenino, muy extremo en todas sus emociones, en las que llamamos positivas y las que llamamos negativas. El caso es que la magia original, la religión original eran femeninas, y el residuo que quedó después del gran cambio a los dioses patriarcales, y no solo Yahvé, sino en todas las culturas, y por supuesto el cristianismo, pues se quedaba el residuo de estas brujas, que eran llamadas brujas, que eran en realidad sabias, herbolarias, curanderas, etcétera, y eran perseguidas, como sabemos, por las instituciones eclesiásticas y tal cual. En mayor o menor grado. Aquella zona muy poco, porque la religión allí era casi libre debido al pacto tácito que tenían contra los turcos, ¿no? Contra la amenaza común. Y aparte de eso es que estas familias tenían esas tradiciones ancestrales propias de su origen magiar desde siempre, ¿no? Entonces, pues eran ellas las que dominaban cada territorio y no había nada de que discutir. Esa bruja pues era una parte de su corte, era una bruja del bosque del cuento, es decir, que vivía en su cabaña en un bosque y a los pies de una de sus posesiones, cuando en realidad pertenecía a la corte de su marido Ferenc, el héroe negro de Hungría, Ferenc Nadasdy, y se la traspasó, por así decir, cuando se casaron. Era como un regalo de novia. Y se entendieron también y fueron tan amigas, hay quien especula que algo más que amigas, eso no está demostrado, que, bueno, pues se hicieron inseparables prácticamente. No tenemos mucho tiempo, hoy solamente queremos esbozar y sobre todo quizá cambiar la idea que se tiene sobre este personaje, pero está considerada como una de las vampiras, o primeras vampiras de la historia reales, por eso de la sangre. Claro, hay que tener en cuenta que es que si nos metemos en el origen del mito del vampirismo y su evolución, vamos a pasar el tiempo y tampoco es el objetivo del... Porque la novela no trata de eso específicamente. La novela, digamos que lo que intenta es demostrar que era esa mujer, independientemente de que en su procesamiento y su acusación intervienen evidentes factores políticos, hay que tener en cuenta que era viuda de Nadasdy y Báthory. Heredó el poder en dinero y tierras más grande de toda la historia de Hungría, al unir el de las dos familias. La corona del rey Matías, que sucedió Matías Habsburgo, que sucedió a Rodolfo II. Matías Habsburgo le debía deuda heredada de Rodolfo,
una fortuna inmensa en dinero para financiar las guerras contra los turcos y contra los levantamientos que había en territorios transilvanos contra el poder Habsburgo, contra el poder alemán. Por otro lado, un sobrino suyo, Gábor Báthory, y un íntimo allegado de la familia, de otra familia más pequeña, como Sai, menos poderosa, pero muy allegada a ellos, estaban en rebelión contra el poder Habsburgo central, porque, bueno, por cuestión de impuestos, económica y tal. Es decir, que el poder alemán, del Imperio alemán, quería someter y difamar especialmente a las grandes familias que podían ser rebeldes en Hungría. Y esta era una de ellas. Y claro, acusando de brujería y de vampirismo, lo tenían todo perfecto porque ya no había que pagar las deudas. Ya alguien era acusado de brujería y vampirismo, las deudas, o sea, eran requisados sus bienes por el Estado, por la corona. Quizá ese es el aspecto que queríamos resaltar, ¿no? Quizás las historias que a veces nos cuenta, valga la redundancia, la historia, haya que revisarlas y esta sea una de ellas. A lo mejor la condesa Elizabeth Báthory despertaba más miedo por eso, por el hecho de ser mujer y mujer con poder. Además, una mujer que se quiso medir de igual a igual con los hombres en un mundo de hombres. Y evidentemente eso era insoportable. De hecho, el palatino Turgot, que fue su amante después de quedar viuda, la utilizó para escalar al poder y después la traicionó. Fue el que fue al castillo en una famosa día de Nochebuena, halló supuestamente, pues, según están las documentación histórica, bueno, pues las indicios o pruebas de que existía una tortura de las criadas y tal, y hay que destacar que también lo que desencadenó la traca final, digamos, contra ella, movida por esos intereses políticos y económicos, fue que, como se quedó sin criadas para realizar sus experimentos, pues echó mano de la idea que le dio una sucesora de la vieja Darbulia, que ya se había muerto, que hiciera una especie de academia, escuela de señoritas de la baja nobleza o burguesía rica, pero que no tenían sangre de alta aristocracia o real, para enseñarles modales. Y de esas algunas fueran seleccionadas para las prácticas. Para esos rituales que hacía. Para esos rituales y prácticas. Entonces eso ya, claro, ahí ya esas eran ciudadanas del imperio, no eran siervas, porque las siervas eran consideradas como muebles. Y hay que destacar que el propio marido Ferenc y todos sus colegas nobles y guerreros de entonces enseñaban a sus mujeres, y hay cartas que lo demuestran, de Ferenc a ella, mientras que estaba en las larguísimas campañas de guerra, le dejaba sola en las posesiones, que para administrar con mano dura tantas posesiones, siendo mujer, para hacerse respetar, tenían que aplicar castigos duros y tal, y el marido enseñó a castigar a las criadas, a la mujer. Ya, qué curioso. O sea que ella no, si se hubiera limitado a practicar en sus criadas, nadie hubiera dicho nada. Pero fue aprovechado ese otro factor por las cuestiones políticas. Yo estoy completamente convencido. Ella de alguna manera representa, y por eso daba tanto miedo, ¿no?, el poder de la diosa, el poder de la mujer antes de este patriarcado, ¿no?, y esos dioses. Ella encarnó, en mi opinión, el lado oscuro de la Trimurti diosa de la que hablan los sabios, entre sabios, que son los Veda hindú. Trimurti diosa es la diosa sabia, la diosa digamos, luminosa, la radiante, la de las estrellas, la que conocemos más nosotros aquí, porque viene de Isis, luego de la Virgen María, que es la diosa de la luz y las estrellas, que es tanto maternal como erótica. Pero luego hay una tercera diosa, que es la diosa oscura, la diosa de la señora de las profundidades, ¿no? Bueno, pues según las culturas más patriarcales o menos patriarcales, es una mera consorte del dios oscuro, o bien tiene su propio poder. Y efectivamente, ella encarna a las diosas oscuras antiguas, como Esquigal, Sumeria y Asiro-Babilonia, Sekhmet, especialmente, bueno, la historia de Sekhmet es que parece suya, es decir, ella parece un auténtico avatar en el sentido hindú de la palabra, o en el sentido de un videojuego actual. Ella encarna la biografía de Sekhmet. Sekhmet es una diosa que es enviada para castigar a los siervos, a los seres humanos, humanos que se rebelan contra los dioses, y específicamente a los esclavos, a los siervos, que trabajaban para los dioses. Que eso tiene mucho que ver con el asunto de un Naki, Nibiru y todo eso, pero eso no tenemos tiempo para quizá tengamos que hablar en otro momento. Déjame que pongamos un poquito de música y me cuentas algo de la novela. Apasionante el tema. Juan, te emplazo para hablar más de todo ello, si te parece. ¿Por qué la señora del hidrógeno, esta condesa Báthory? Bueno, pues porque en mi historia ella pues es convertida en un espectro vampírico, porque lo lógico, lo literario, lo mítico, lo que cunde un escritor, ¿no? Aunque ya aclarando antes muy bien aspectos históricos, o sea, yo le doy su sitio, quiero que se le reconozca como una persona adelantada a su tiempo, porque
una persona que utilizaba la ciencia hasta los últimos extremos y que su obsesión era la belleza y el cuerpo físico, está adelantada a esta nueva era que tenemos. Ujú. Esta nueva era individualista, egocéntrica, súper científica y a la vez súper hedonista. Pero ella se adelantó a las tendencias de su tiempo y eso yo creo que fue su tragedia. A veces la historia no es como nos la han contado, como está reflejada, hay que ver otro punto de vista. La condesa Báthory, la señora del hidrógeno. Juan, forma de contacto contigo, si alguien quiere más información de esta novela. Le voy a dar un email y un blog. El email es mago_alto Juan ¿Sí? @outlook.com. Outlook, sí. .com, perfecto. ¿Y el blog? Es mago_alto Juan @outlook.com, en todo en minúscula. Y el blog es donde tengo también escrito ensayos, poemas y otras cosas, aparte de lo que publico en papel, publico mucho en internet. Sí. Está en www.script, esa es SCRIBD, Sí. script.com. .com. Y el nick que utilizo ahí, bueno, también con mi nombre Juan Schreiber aparece, pero el nick que utilizo como seudónimo es Juan Alquimista. Juan Alquimista. Juan, gracias por haber estado en nuestro programa, por estos pinceladas de ese personaje. Te agradezco que hayas estado con nosotros, Juan. Fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿vale? Igualmente ya volveremos espero a hablarnos. Seguro. Hasta pronto. Un mundo apasionante y terrorífico al que nos describía nuestro invitado. Pero hay más temas. Una curiosa historia que nos trae nuestro compañero David Martín. ¿Qué ocurrió con las brujas de Salem? Es ya una imagen casi icónica la de aquellas cazas de brujas que hemos visto una y mil veces en cine y en televisión. Pero ¿qué ocurrió en realidad en la pequeña comunidad de Salem durante los últimos años del siglo XVII? Todo comenzó en la vivienda del reverendo Samuel Parris. Se trataba de un personaje de notable influencia en aquella sociedad. Entre los años 1692 y 1693, la población de Salem, que estaba compuesta por los primeros colonos que llegaron procedentes de Europa, seguía una estricta conducta religiosa. Los vecinos se vigilaban entre ellos para asegurarse de que se cumplían los parámetros puritanos adecuados. En este contexto, Tibuta, una esclava traída de las Antillas, se encargaba del cuidado de Elizabeth, la hija de 9 años del reverendo, y también de Abigail Williams, su prima, 2 años mayor. La joven, que practicaba sus propios ritos religiosos con raíces en el vudú, entretenía durante largos ratos a las niñas con cuentos y también con leyendas de su tierra albergados en un viejo libro. Además, aseguraba que era capaz de leer el futuro mediante técnicas totalmente incomprensibles para la joven comunidad de Salem. En cualquier caso, ninguna de estas peculiaridades fue tenida en cuenta hasta la primavera de 1693, cuando las niñas comenzaron a mostrar un comportamiento extraño. Llantos repentinos, ladridos o quejidos ante la mordedura de seres invisibles alertaron al reverendo Parris. En otras ocasiones quedaban paralizadas, perdían el habla y hasta se las descubrió recorriendo la casa a 4 patas y profiriendo extraños gruñidos. El médico de la ciudad examinó a las pequeñas y no halló explicación para tan extraños sucesos. Fue entonces cuando se empezó a sospechar de la intercesión de entes malignos. El alboroto provocado por estas noticias fue en aumento, hasta que las niñas confesaron el origen de sus demonios. Acusaron a Tibuta, la joven niñera, declarando que les había hecho comer un extraño bizcocho realizado con orina de bebé y harina de centeno. Además, señalaron como cómplice de su hechizo a Sarah Good, una indigente señalada de antemano por los puritanos por pasearse vistiendo ropas masculinas y fumando en pipa, y también a Sarah Osborne, vecina que vivía en pecado con un granjero local. Tibuta confesó los cargos ante la amenaza de tortura, pero declaró también que ella solo era una más de las muchas brujas escondidas en Salem. Sus secretos, afirmó, provenían de su viejo libro, regalo de un personaje anónimo en Boston años atrás. Su confesión abrió la veda y comenzó la famosa caza de brujas. Claro está, en un pueblo tan pequeño, las viejas rencillas comenzaron a aflorar.
Las acusaciones cruzaron la comarca de punta a punta y alrededor de 200 personas fueron arrestadas. Personas que vivían solas, vecinos que no participaban en los actos religiosos o que sencillamente llevaban vidas algo distintas a los demás, fueron procesados en unos juicios que dieron comienzo en mayo de 1693. Los jurados se contagiaron de la histeria y finalmente 13 mujeres y 7 hombres fueron ahorcados entre el 10 de junio y el 22 de septiembre. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, el anterior reverendo, George Burroughs, a quien acusaron de ser el jerarca de las brujas. La polémica niñera, sin embargo, logró salvar su vida, gracias a sus testimonios contra las supuestas hechiceras. Años después, los jueces firmaron una disculpa pública. Se indultó a los sospechosos y los ejecutados fueron exonerados de las culpas que acarrearon sus penas. La historia se convirtió en leyenda y, sin embargo, a día de hoy sigue siendo todo un misterio qué poderoso mal afligió a las pequeñas residentes en la casa del reverendo Parris. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Por hoy terminamos. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos. Gracias a todos por la escucha. Gracias también a nuestro técnico Rodrigo Vázquez de Prada por cuidar nuestro mágico sonido esta noche. Ahora llega la actualidad, las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias y la programación de Radio Nacional que sigue con nuestra invitación para que sigáis ahí. Nosotros volvemos en 7 días. Os esperamos. Recuerda que tienes una cita con nosotros, hay un espacio en blanco para llenar todos juntos y os esperamos. Mientras, feliz semana, disfruta de las vacaciones y ahora un poquito de música. Nos vemos pronto.